se fundó la empresa Codiscos. Y en el año 1955, Codiscos ya tenía la representación acá en Colombia de artistas tan importantes como Frank Sinatra y Nat King Cole. Y con otros artistas a nivel nacional e internacional tenía un éxito arrollador. En el país entraron los LPs, los famosos long plays de larga duración, el formato acetato, que permitía que todos los colombianos escucharan hasta 37 minutos de música. Esta nueva tecnología permitió que se masificara toda la música. Y en todos los hogares colombianos, absolutamente todos, querían tener en el lugar principal de su casa un tocadiscos, un tornamesas o una radiola. Esos eran unos aparatos hermosísimos. Algunos recordarán en las fotos que tenían unos muebles que venían para colocar en el centro de la casa. Y por supuesto, con la venta de todos esos tocadiscos y todos los tornamesas que toda la gente quería tener en su casa, pues la empresa Codiscos vendía miles y miles de acetatos. Era un momento maravilloso para Codiscos. En ese momento, el medio de comunicación principal, el medio de comunicación principal era la radio. Y la televisión todavía era algo incipiente, era en blanco y negro, los radios eran a tubos. El medio principal por el que la gente se entretenía era por la música. Las familias colombianas se sentaban en la sala de su casa a escuchar en estos tornamesas, en estas radiolas, la música. Y los acetatos que imprimía Codiscos le permitían a los colombianos tres cosas que en ese momento eran casi mágicas, que hoy podrán parecer muy sencillas, pero tener un tocadiscos y tener un acetato permitía, primero, escuchar la música que se quisiera. Segundo, escucharla las veces que quisiera. Y tercero, escucharla en el momento que quisiera. Eso era una gran novedad. La empresa Codiscos pasaba por su mejor momento con unas ventas extraordinarias. Sin embargo, en 1963 aparece en el mundo el cassette y llega a Colombia en 1970. Esas fueron las primeras señales que vio Codiscos como amenazas para el mercado y para el gran éxito que estaba teniendo. Los dueños de Codiscos se fueron para las casas matrices que representaban acá en Colombia, para Warner, para EMI, y les preguntaron que qué iba a pasar con las nuevas tecnologías que estaban apareciendo, los radiotransistores portátiles, los cassettes y estas nuevas tecnologías. La respuesta de ellos fue sencilla. Los radiotransistores van a ayudar a que haya más oyentes, va a ayudar a masificar la música. Sin embargo, lo que pasó con los cassettes fue diferente. Cuando los cassettes empezaron a llegar acá a Colombia, las ventas de Codiscos cayeron en picada. Las ventas se empezaron a detener. En ese momento, la empresa había mandado unas personas a Inglaterra y a Japón a ver plantas de producción de tocadiscos para traerlos a Colombia y para ver si montaban una empresa de tocadiscos que ayudara al problema que estaba teniendo la empresa en ese momento de ventas. Sin embargo, cuando los empresarios se fueron, encontraron que la evolución de esos tornamesas, de esos tocadiscos, de esos equipos de sonido, que antes eran el equipo central en la casa, ahora estaban siendo equipos que eran portátiles, que eran portables. Y adivinen qué, esos equipos funcionaban con pilas. Y se dieron cuenta que los radiotransistores también eran portátiles y que también funcionaban con pilas. Entonces, acá pasaron dos fenómenos muy importantes, o hubo dos revelaciones muy importantes. La primera, se entendió, y Codiscos entendió, que el negocio en el que estaba no era la venta de acetatos, no era la venta de vinilos. El negocio en el que estaba Codiscos era el negocio de la música. Y el presidente muy hábilmente dijo, nosotros estamos en el negocio de la música, no en el negocio de la venta de acetatos. Esto dio un giro y dio una visión muy grande porque también les dijo, y esto va a seguir cambiando. Y de hecho siguió cambiando, ¿sí?
llegaron los vinilos 33.3, 45, 78 RPM, luego los cassettes, luego apareció el DVD, luego los MP3, los iPods, plataformas digitales. El medio siempre está cambiando, pero el concepto general de la música no. Y esto que les estoy contando, que ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver esto con un sistema de energía solar fotovoltaico? Tiene que ver con algo que al final de mi presentación quiero que reflexionemos, y es en qué negocio estamos nosotros los que vendemos proyectos de energía solar fotovoltaica. Entonces, retomando luego esa primera revelación donde se dieron cuenta que el negocio en el que estaban no era la venta de acetatos, sino la venta de música, y que el formato siempre iba a cambiar, hubo otra gran revelación. Todos los equipos iban a necesitar pilas. Y cuando los empresarios se fueron a buscar una empresa para hacer tocadiscos, encontraron que lo que había que montar era una fábrica para hacer pilas. Y así nació la empresa Tronets. Óiganlo bien, una empresa que nace como una complementariedad, una empresa complementaria, una empresa secundaria para ayudar a la empresa principal. Nace una empresa más pequeña para ayudar a la empresa principal. Y esta empresa más pequeña, esta empresa complementaria, se convirtió en la empresa hoy más grande, que subsidia hoy o que ayuda a la empresa principal. Y esta primera reflexión que les digo es porque muchos de nosotros, desde que empezamos acá en Colombia con la ley 1715 a incursionar en los temas de energía solar fotovoltaica, algunos arrancaron en pleno con los proyectos de energía solar y otros arrancaron con una unidad de negocios de energía solar. Y acá vendrá la primera pregunta. ¿Será que estas empresas complementarias, será que estas tecnologías se van a convertir en la empresa principal de nosotros? Y acá les queda la primera razón, la primera reflexión de la intervención. Y lo segundo es que cuando nos damos cuenta que el mundo se iba a mover con la portabilidad, Tronets siempre ha tenido la visión de que el mundo se va a mover con la energía almacenada, el mundo se va a mover con la energía. Porque piensen en un momento en todos los aparatos que ustedes tienen en sus casas. Hoy en día estamos llenos de micro aparatos que almacenan energía. O sea, estamos llenos de un montón de componentes que almacenan pequeñas cantidades de energía. Y hacia allá el mundo, hacia la portabilidad en la parte de energía. Piensen, por favor, en un viaje espacial. Piensen en un viaje a Marte. Desde el punto de vista de la ingeniería, un viaje espacial resuelve un problema de almacenamiento de energía. Un viaje espacial es almacenamiento de energía, de la fuente que sea, nuclear, atómica, solar, en baterías, lo que sea. Eso es un viaje espacial. Entonces, en Tronets estamos con esa mentalidad, ¿sí? Estamos en el mundo de la energía y entendemos que estamos acá. Y también entendemos que estas grandes transformaciones que sufrió la empresa Codiscos, producto de los cambios que tuvo el mundo, nos obligan a estar en constante capacitación, en estar en lo que llamamos ahorita en un modo aprendizaje, en un modo universidad, en un modo aprender, en un modo no lo sé, porque así nos obliga el tema de energía solar. Y acá quisiera arrancar con algunos tips o algunas de las cosas que debemos conocer o que debe conocer un buen vendedor de proyectos de energía solar fotovoltaica. Porque un buen vendedor de proyectos de energía solar fotovoltaica conoce muy bien y conoce de primera mano el costo del kilovatio del cliente. Y conoce ese costo del kilovatio del cliente, cuál es el componente que tiene, cuál es el famoso CU, o sea, la transmisión, generación, pérdidas. Conoce muy bien si el cliente es sujeto de contribución y conoce también muy bien si esa contribución el cliente puede estar exento o no puede estar exento de ella, porque sabe que hay un decreto que es el 2860 y el 054 que regula algunas actividades económicas según el SIUP en las que ese cliente puede estar exonerado y le puede decir al cliente, cliente, usted me compra el proyecto y yo reviso si usted puede ser sujeto de la excepción de este pago de impuestos y también le bajo el tema del costo del kilovatio. Un buen comercial de energía solar fotovoltaico sabe muy bien si el cliente pertenece al mercado regulado o al mercado no regulado. Porque si está en el mercado no regulado, sabe que tiene un compromiso de compra de unos kilovatios mensualmente con su operador de red y sabe que no puede bajar de ese consumo porque si no va a ser penalizado. Un buen comercial de energía solar fotovoltaica conoce muy bien cuánto es el consumo promedio de cada cliente y conoce el consumo de todo el año y sabe cuánto le ha variado el consumo, cuánto le ha subido desde el enero del primer año
hasta diciembre del año en el que está vendiendo el proyecto. Un buen comercial de energía solar fotovoltaica conoce muy bien la tecnología que le va a instalar, conoce qué paneles va a instalar y conoce la evolución que ha tenido la tecnología en paneles, que antes teníamos paneles monocristalinos, polocristalinos, ahora tendemos solamente hacia una tecnología, que antes teníamos la tecnología PERC, luego tenemos los paneles bifaciales, los de celda partida, y que ahora estamos hablando de tecnologías tipo N, que tienen mejores coeficientes de degradación, que tienen unas pérdidas menores al año 20, que tienen mayor producción de energía, y sabe que de pronto esos paneles podrían ser solamente para granjas solares, porque va a analizar muy bien en su modelo financiero si el costo de esos paneles le va a servir para un proyecto en generación distribuida, que es el negocio en el que estamos. Conoce muy bien los inversores solares y sabe que los inversores han tenido una evolución, que hace 8 años los primeros inversores eran máquinas prácticamente bruticas, que solamente cogían la energía a 12 voltios y la transformaban a 120, 240 o 380, que después se le agregaron algunos componentes de protección y que hoy en día los inversores son máquinas inteligentes que son capaces de controlar remotamente parámetros de tensión, voltaje, que se monitorean y que hasta se pueden apagar remotamente. Son máquinas que se monitorean desde una sede central. Conoce muy bien que las estructuras acá en Colombia tienen que ser las adecuadas, porque salimos de acá de Chipichape y vamos para otro barrio y nos encontramos en un momento unas tejas de standing seam, luego encontramos una teja de fibrocemento, luego para la casa le encontramos una teja española, luego encontramos tejas de barro. Entonces hay que tener la estructura adecuada para cada tipo de cubierta. Un buen comercial, un buen vendedor de proyectos de energía solar fotovoltaica conoce todos esos parámetros, sabe que el cliente va a comprar el proyecto de energía solar y sabe con qué recursos los va a adquirir, porque si los va a adquirir con recursos propios, él inmediatamente le va a decir al cliente cuánto se va a ahorrar en el proyecto fruto de la inversión de recursos propios, y le hace una comparación sencilla donde le dice, si usted compra con recursos propios, el proyecto se libra acá en Cali en 3 años y medio, en 4 años, si es sujeto de ley 1715, pero si compra con recursos de la banca, si va a un leasing solar de la vivienda o de Bancolombia o de Banco Agrario, pues sabe que tiene que ayudarle al cliente con el banco a hacer el tema del crédito. Un buen comercial de energía solar fotovoltaico conoce muy bien un proyecto PPA y sabe que acá están los amigos de Batia que le pueden financiar un PPA y sabe cuánto se va a ahorrar con un PPA y cuáles son las ventajas, porque prácticamente no coloca nada y empieza a tener un costo del ahorro en el kilovatio. Un buen comercial de energía solar fotovoltaica sabe que los proyectos tienen un cronograma de instalación y que ese cronograma de instalación tiene varias fases y le va a explicar de manera clara y concreta cómo se comporta la instalación de un proyecto de energía solar fotovoltaica, porque lo primero que le va a decir es, cliente, toma la decisión, firmamos contrato y me da un anticipo del 50%, queremos pedir el 70% pero sabemos que no nos da, pero un buen comercial de energía solar fotovoltaica y el dueño de la empresa sabe que Contrones tiene una fuente de financiación y que le va a financiar paneles, inversores y estructura y va a descansar o va a tener un alivio para no andar haciendo maromas para financiar un proyecto. Y sabe que pide el anticipo y que luego va a realizar la compra y el aprovisionamiento y el acopio de los materiales. Inmediatamente sabe que le dice al cliente, vamos a arrancar con unos diseños de cálculo que lo pasamos al operador de red más o menos en la semana 2. Y como estos son proyectos cliente, que son básicamente de suministro de equipos, pues le va a decir, cliente, y cuando yo le entregue los materiales en sitio, antes de arrancar la instalación, usted me hace el favor y me da el otro 25% del proyecto. Arrancamos con un 50% y luego me da un 25%. Luego arrancamos la instalación, que depende del tamaño del proyecto, va a ser de 3, 4, 5 semanas. Y luego vamos a solicitar la inspección RETIE, que como acá hay un tercero excluido de la relación, va a demorarse entre 8 y 15 días la visita del RETIE. Y en ese momento en que hagamos la inspección RETIE, hacemos la primera prueba de generación cliente. Y acá el sistema está listo para entrar en funcionamiento. Entonces usted me paga el 25 o el 20%, dejamos un 5% para retención en la fuente. Y cuando le explicamos a esto de manera clara y absoluta al cliente, el cliente va a estar tranquilo. Y no nos vamos a llevar sorpresas y no vamos a ir donde nuestro jefe a decirle, venga Gustavo, es que el cliente no quiere pagar porque esto no estaba en funcionamiento. No, el cliente lo tiene claro desde el comienzo. Y cuando el cliente lo tiene claro, él sabe en qué momento el cronograma va. Y él sabe, ah, sí, Iván me dijo que
acá ya empezaba a instalar y que ya terminé la instalación y que no voy a pagar, pero no va a estar todavía en funcionamiento porque estamos en un proceso de certificación RETI y luego entramos en el proceso de que el operador de red me reciba el proyecto. El operador de red me recibe el proyecto y ya sé que puedo entrar en funcionamiento. Y ahí, cuando ya tengo todo listo, arranco con incentivos tributarios. Y un buen comercial le dice al cliente, los incentivos tributarios, en el mejor de los casos, se nos van 35 días hábiles, que son más o menos 2 meses. Entonces, se nos van entre 2 y 3 meses para tener incentivos tributarios. Y si arrancamos ahorita en enero el proyecto, más o menos en junio tendremos incentivos tributarios para que usted empiece a disfrutar del beneficio en renta, la exclusión del IVA y todo lo demás. Ese conocimiento lo tiene supremamente claro. Un buen comercial de energía solar fotovoltaica calcula las toneladas de CO2 que genera el proyecto y sabe cómo motiva a su cliente, porque le va a decir, el proyecto de energía solar fotovoltaico cumple con la calidad de la energía que usted necesita y al mismo tiempo va a dejar de emitir toneladas de CO2. ¿Fruto de qué? Fruto de la resolución que saca todos los diciembres la UDME, en la que cuando dejamos de tomar kilovatios de la matriz energética de Colombia, que generalmente es hidro, y la cambiamos por paneles solares, pues disminuimos más o menos en 400 kilogramos por cada tonelada de CO2, por cada megavatio de energía que nosotros compramos, que nosotros producimos con nuestros paneles solares. Un buen comercial de energía solar fotovoltaica sabe con qué recursos cuenta el cliente y sabe qué tipo de empresa es. Porque si es una empresa que es sujeto de renta, él sabe que le aplica eso en el modelo financiero. Pero sabe también que si el cliente es una fundación que no paga renta, que no es sujeto de IVA, sabe que la ley 1715 no le aplica. Todos esos conceptos los tiene muy claros. Y un buen comercial de energía solar fotovoltaico también hace unas cosas muy importantes, aparte de todos estos conceptos técnicos. Prospecta todos los días, porque sabe que las estadísticas funcionan, porque sabe que las estadísticas siempre dan resultados y porque sabemos que por cada 20 clientes potenciales que tengamos de energía solar, vamos a tener un cliente fijo. Entonces, un buen comercial de energía solar fotovoltaico está todos los días proyectando, está todos los días prospectando clientes, buscando los nuevos supermercados, identificando las empresas agrícolas, porcícolas, vinícolas, identificando la industria, identificando el perfil del cliente adecuado. ¿Y cuál es el perfil del cliente? Para el caso de Colombia, en generación distribuida, en mi concepto personal, un cliente que por lo menos pague más de 700.000 pesos en un hogar o en una pequeña industria, para que valga la pena hacer el trámite de incentivos tributarios y para que valga la pena el ahorro de energía. Porque todos sabemos que cuando nos llega la gente que quiere conectar la nevera y los 3 bombillos, esos proyectos son inviables. En Colombia no estamos diseñados para ese tipo de proyectos en energía solar fotovoltaica. Entonces, conocemos muy bien cuál es el consumo del cliente, cómo va a pagar el cliente, cuál va a ser el método de pago. Y conoce muy bien cuáles son los ingresos del cliente, cuánto vende diariamente, cuánto vende mensualmente. Porque si conoce y sabe que el cliente es un supermercado que factura 100 millones de pesos diarios, él sabe que al mes está facturando 3.000 millones y él sabe que de 3.000 millones y tiene un proyecto donde tiene 300 metros cuadrados, donde le caben 40K de potencia, sabe que se va a ahorrar 4 millones y sabe que ese proyecto le va a costar más o menos 200 millones de pesos y sabe que 200 de 3.000 millones es una cifra muy pequeña y tiene la certeza y la seguridad de decirle, cliente, el anticipo, y seguramente se lo va a dar, pero eso lo hace un buen comercial. Tiene claridad total y absoluta de cómo son los ingresos del cliente. Un buen comercial de energía solar fotovoltaica es un inductor de emociones positivas. Siempre está positiva, siempre está capacitando. Está en este tipo de eventos porque quiere conocer cómo está evolucionando la norma, qué está pasando con la CREC, qué va a pasar con la nueva resolución. Y si es más pilo, hace aportes a los comentarios que saca el ministerio. Y está atento, porque algún día ese comercial le va a decir, cliente, ¿sabe qué? Yo participé en el diseño de esa resolución, ¿sí? Y en parte, gracias a mis comentarios, hoy en día podemos seguir disfrutando de los proyectos de energía solar fotovoltaica. Entonces, un buen comercial sabe que si quiere más ingresos, sabe que las ventas son ingresos. Un buen comercial sabe que si quiere cambiar de carro, más ventas. Que si quiere hacer un crucero, más ventas. Que si quiere cambiar de carta, más ventas. ¿Sí?
Es decir, un buen comercial la tiene clara y se está capacitando. Y está en modo capacitación todo el tiempo. Un buen comercial de energía solar fotovoltaica muestra evidencias. Las personas que estudian Derecho en los primeros semestres generalmente siempre tienen un dicho: dame las pruebas y te daré el derecho. Dame las evidencias y te daré el derecho. Un buen comercial en su presentación tiene evidencias claras y contundentes de por qué la energía solar fotovoltaica es el mejor de todos los negocios y le compara frente a una inversión, por ejemplo, de un CDT de Bancolombia, que hoy en día está pagando casi el 13.5, es decir, en 600 millones de pesos está dando casi 8 millones mensuales, pero un proyecto de energía solar con 1 kilovatio como está acá en Cali, de 800 pesos más contribución, está dando más o menos 14 millones de pesos. Y que si uno compra 3 apartamentos de 200 millones de pesos, fácilmente los arrendará a 1.000.000 de pesos, le da 3 millones y le dice: cliente, 600 millones, le dan en propiedad raíz 3 millones de pesos mensuales. Le dan en un CDT de Bancolombia, en el momento histórico hoy con las tasas tan altas, 8 millones mensuales. Pero en energía solar le da 14 millones mensuales. Y eso es una evidencia contundente. Un buen comercial de energía solar fotovoltaica tiene testimonios de sus clientes. Voy a inventar algo. De pronto le vendí a un futbolista famoso, a un líder preciado, por decir cualquier cosa. Un buen comercial va donde ese cliente y le dice: cliente, ¿será que usted me colabora con un video y dice lo que yo le vendí, le instalé y me muestra la factura y dice cuánto me estaba ahorrando antes y cuánto me ahorré después? Son evidencias contundentes. Mire, cliente, este cliente mío antes pagaba 2 millones de energía, ahora lo tengo pagando 300.000 pesos. Son evidencias contundentes. Muestra los proyectos de manera clara y contundente. Tiene evidencias. Entonces, todo esto para que sepamos que en el negocio en el que estamos necesitamos una capacitación constante. Necesitamos adaptarnos a las transformaciones que da el mundo, a las transformaciones que da la tecnología y a las transformaciones que viene dando la ley. Porque si bien la energía solar fotovoltaica y los servicios públicos a partir de la Constitución del 91 fueron delegados a unos terceros, los operadores de red pues tienen la obligación de recibir los sistemas de energía solar fotovoltaica. El ciudadano colombiano, llámese persona jurídica o persona natural, tiene el derecho de instalar en sus cubiertas, en sus lugares disponibles, los proyectos de energía solar, cumpliendo las normas y los estándares. Pero también debemos ajustarnos a la normatividad. Por eso debemos estar en modo capacitación constante. Por eso este seminario de hoy es tan importante. Y por eso quiero que entendamos. Y miren, ¿recuerdan lo que le pasó a Codiscos? Cuando tuvo esa gran revelación, el dueño de Codiscos, y se dio cuenta que no estaba en el negocio de los acetatos, sino en el negocio de la música. Y yo quiero que piensen, ¿en qué negocio estamos? ¿Estamos en el negocio de la energía solar fotovoltaica o en el negocio de la transmisión de energía independiente del medio? Porque hoy estamos vendiendo solar fotovoltaica, pero ¿qué irá a pasar mañana? ¿Será que van a haber unos híbridos entre algunos microaerogeneradores, unos generadores o va a haber otra tecnología? Entonces, el mensaje es sencillo. Tenemos que saber en qué negocio estamos y tenemos que saber que este negocio es una gran oportunidad que tenemos hoy en día. Porque, como dicen a los que nos gustan las ventas y como están esas novelas reencachadas ahorita, sin ventas no hay paraíso. Porque, como dijo alguna vez que estuve en una conferencia en Brasil, y yo creo que Leonardo me va a apoyar en esto, cuando hay ventas no hay problema, ¿o no? Pero la que más me gusta, la que dijo el gran filósofo: vendo, luego existo. Muchas gracias.